Vengo a hacer un llamado a la reflexión. El senador Márquez dijo algo que es muy atinado. Dijo, démosle oportunidad al nuevo gobierno de construir un proyecto de seguridad. Yo le tomo la palabra y le invito a que nos sumemos todos. Y si me permiten, no está presente, pero yo quiero compartir en este Senado la reflexión o la conversación que sostuve ayer con, para mí, posiblemente y sin agraviar a los presentes del lado derecho de este auditorio, sea la mente más lúcida del Partido Acción Nacional en estos tiempos. Le pregunté, oye, ¿cómo viene el voto? Y me dijo, vamos en contra. Me platicó que había sido una discusión difícil y profunda al interior de Acción Nacional. Me dijo, pues los gobernadores nos decían que diéramos el voto de confianza y que apoyáramos la iniciativa que se presentaba. Y le digo, ¿y qué van a ganar con ese voto? Y me dice, no, es difícil reflexionar. La decisión es entre quedarnos con nuestro 18%, que es lo que hoy tenemos, o apostar a ganar en la próxima elección. Desafortunadamente, pues la decisión se tomó por quedarnos en ese 18%. Le dije, oye, y hablar de militarización en estos momentos es el camino. Me dice, no, pero no nos queda otra más que el discurso. Porque, para serte honesto, pues lo social ya lo perdimos, ahí no les vamos a ganar ninguna batalla. Y corremos el riesgo de no ganarles ni la próxima ni la siguiente elección. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy analizaremos las importantes declaraciones del senador Adán Augusto López, quien ha ofrecido un discurso en el Senado de la República que merece una profunda reflexión. En su intervención, el senador hizo un llamado a la unidad y a la colaboración para enfrentar los retos de seguridad en México, abordando de manera crítica la actual situación y el papel de las Fuerzas Armadas en este ámbito. Desde el comienzo de su discurso, Adán Augusto López destaca la importancia de la reflexión en torno al tema de la seguridad. Citando al senador Márquez, menciona la necesidad de darle oportunidad al nuevo gobierno para construir un proyecto que atienda esta problemática. Este llamado a la reflexión no es casual, ya que, como menciona el senador, la construcción de un proyecto de seguridad implica sumar esfuerzos, y es una tarea en la que todos los sectores deben colaborar. Un aspecto fundamental que López resalta en su discurso es una conversación que sostuvo con un importante miembro del Partido Acción Nacional, PAN, a quien califica como una de las mentes más lúcidas de este partido. Durante esta conversación, abordaron la postura del PAN ante la votación sobre temas de seguridad. El senador menciona que el PAN, aunque discutió ampliamente el tema internamente, finalmente optó por una postura conservadora, prefiriendo mantener su porcentaje de votación actual en lugar de arriesgarse en la próxima elección. Y hace un rato reflexionaba con otro compañero de Acción Nacional, senador, y me dijo lo mismo. Yo les invito a la reflexión. Es hora, miren, yo conocí a Omar García Harfuch hace más o menos 16 años. Se trataba del secuestro de un amigo y paisano del papá de Juan Camilo Murín, Antonio Quinteiro Canedo, era el secuestrado. Yo era en aquella época diputado local o federal y llegó al frente de un grupo de militares y de civiles a investigar ese secuestro. Afortunadamente, con el trabajo organizado de los cuerpos policíacos de la Federación, porque él iba por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, y con la inteligencia militar, lograron solucionar ese secuestro. Fue un enfrentamiento cruento para aquella época en Tabasco. La segunda vez que encontré a Omar García Harfuch fue otra vez en Tabasco y fue a ayudar a solucionar el secuestro del familiar directo de un compañero senador que aquí nos acompaña. Y también llegaron acompañadas las fuerzas de la Secretaría de Seguridad con las Fuerzas Armadas. Es hora de que entendamos que hay que trabajar unidos. Yo escuché atentamente la intervención de todos. Anoté incluso algo que no comparto con lo que dijo Luis Donaldo. Luis Donaldo dijo algo como que el ejército es el causante de que vivamos con miedo, o así. No, bueno, dijo algo que dice, el ejército, las Fuerzas Armadas, nos tenían, bueno, perdóneme si no es exacto, dice, no es la que
que nos somete, yo le diría que el ejército no es el que nos somete al miedo y a la violencia. El enemigo, el adversario, no es el ejército. El enemigo, el adversario, pues es el crimen organizado. López señala que hablar de militarización no es el camino correcto, pero lamentablemente, muchas veces se ve obligado a recurrir a este discurso, ya que, en sus propias palabras, lo social ya lo perdimos. Este reconocimiento de la pérdida de terreno en el ámbito social es un punto clave en su análisis, ya que sugiere que el PAN ha renunciado a competir en este ámbito y se enfrenta a la posibilidad de no ganar ni en las próximas elecciones ni en las siguientes. Posteriormente, el senador comparte su experiencia personal con Omar García Harfuch, a quien conoció hace más de 16 años en un caso de secuestro. Durante ese tiempo, Harfuch demostró su capacidad para trabajar en coordinación con las fuerzas militares y policiales, logrando resolver situaciones críticas. López subraya la importancia de trabajar en conjunto y destaca la efectividad de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. En este sentido, el senador insiste en la necesidad de otorgar un voto de confianza a las Fuerzas Armadas y a la estrategia que actualmente se implementa bajo la dirección de Omar García Harfuch. López destaca que las policías locales y municipales no están funcionando adecuadamente, lo que hace indispensable una mayor profesionalización del trabajo policial en el país. Según sus palabras, esta no es una militarización, sino una oportunidad para mejorar la seguridad en México. En respuesta a las críticas que mencionan que el ejército mexicano causa miedo y violencia, el senador López es enfático: el enemigo no es el ejército. El enemigo es el crimen organizado. Esta declaración resume su postura de que las Fuerzas Armadas no deben ser vistas como el problema, sino como una parte esencial de la solución para combatir la inseguridad que afecta al país. Y escuché también cuando hablábamos muchos de los aquí presentes, y ahora termino, presidente. Gracias, senador. De que hacían falta más recursos. Seamos honestos, las policías locales y las municipales no funcionan. Es otorgarle un voto de confianza a nuestras Fuerzas Armadas y a la estrategia que Omar acaba de darles a conocer. Vamos juntos, hay que apoyar, es por el país. Escuché cuando hablaban de que Guadalupe Victoria sí supo defender y que dividir el ejército. No es cierto. El ejército mexicano nació en 1913, un 19 de febrero. Ni siquiera existía el ejército en esa época. No es militarización, es darnos una oportunidad de profesionalizar el trabajo policiaco en este país. En ninguna, ni los carabineros, ni los argentinos, ni los franceses, porque la seguridad francesa senador depende López Hernández, del ejército francés. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? El senador también se refirió a la historia del ejército mexicano, corrigiendo afirmaciones que vinculaban a figuras históricas con la creación de esta institución. Según López, el ejército mexicano nació en 1913, el 19 de febrero, y no antes como algunos han afirmado. Este comentario, más allá de ser un dato histórico, refuerza su argumentación de que no se trata de militarizar al país, sino de darle al ejército el reconocimiento y el papel que merece en la lucha contra el crimen organizado. Durante su intervención, el senador López también respondió a una pregunta del senador Marco Gort sobre si estaría dispuesto a tipificar el delito de los criminales que amenazan y amedrentan a la población como actos de terrorismo. López respondió afirmativamente, demostrando su compromiso con una legislación más dura para enfrentar al crimen organizado y establecer colaboraciones internacionales que ayuden a detener a los criminales más peligrosos, como el reciente caso de Mayo Zambada. Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su tiempo. Con mucho gusto la acepto. Y me acepta Sí, la un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país, como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador Permitamos si que concluya la pregunta.
a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma Tiene hasta 2 disposición minutos. en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador López. Para finalizar su discurso, el senador Adán Augusto López hizo un nuevo llamado a la unidad, subrayando la necesidad de trabajar juntos, más allá de las diferencias políticas, para garantizar la seguridad en el país. Vamos juntos, hay que apoyar, es por el país, fueron sus palabras de cierre, dejando claro que la seguridad nacional es una prioridad que requiere el compromiso de todos los sectores. Este discurso del senador Adán Augusto López refleja una postura firme y clara sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad de México y la importancia de la colaboración entre las distintas instituciones del Estado. Nos invita a reflexionar sobre el futuro del país en materia de seguridad y nos deja con un mensaje de unidad para enfrentar los retos que se presentan. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones del senador? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más análisis de los temas políticos más importantes en México.